Buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es Teresa Anderson. Estoy en la Ciudad de México representando a Buy Capital, y con nosotros está el día de hoy el fundador de Buy Capital, el presidente de Buy Capital en Miami, Florida. Buenas tardes, Arturo Venti. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Pues creo que el día de hoy vamos a estar hablando de un poquito de quién es Buy Capital y qué es lo que ha hecho Buy Capital en la Florida, en Texas, en Nueva York. Tengo entendido de que han estado en varios estados. Entonces, si nos pudieras decir un poquito de quién es Buy Capital, Arturo. Bueno, somos una empresa familiar. Yo soy el dueño de la empresa. Me gusta decir que somos una empresa boutique. Estamos centrados, la sede está al norte de Miami, exactamente en la ciudad de Aventura. Tenemos muchos años como desarrolladores inmobiliarios. Nos especializamos en la zona del sur de la Florida, aunque, como dices, hemos tenido alguno que otro proyecto en asociación fuera de la Florida, como el caso de Nueva York, ¿no? Hemos incorporado, aprendimos desde muy temprano de que la parte del desarrollo inmobiliario en Estados Unidos requiere de la posibilidad de invitar a inversionistas extranjeros. Y entonces, bueno, en todos nuestros proyectos invitamos a capital extranjero a través de fondos institucionales o inclusive personas y familias que invierten en los proyectos de nosotros. Muy bien. Y tengo entendido que han invertido más de 200 familias a estos proyectos, ¿es correcto? Sí, a pesar de que somos boutique, digamos, por ejemplo, ahora mismo, este año tenemos en desarrollo más de 360 millones de dólares en proyectos, ¿no? Tenemos banco de suelo también para futuros proyectos y siempre estamos en la búsqueda de nuevas oportunidades, ¿no? Iniciamos formalmente hace unos 15 años. Y en este periodo de 15 años, pues sí, han habido más de 200 familias, sobre todo latinoamericanas, que han invertido con nosotros. Y tengo entendido, Arturo, que tienen varias opciones. Son 3 opciones de inversión. ¿Nos puedes decir un poquito, nos puedes platicar un poquito cuáles son las 3 opciones para que brevemente sepa nuestra audiencia a qué se dedica Buy Capital, y luego para poderlo abrir después para preguntas? Entonces, los oyentes les voy a pedir que vayan anotando preguntas que puedan tener para Arturo para que nos diga cuáles son las 3 opciones de inversión. Claro, esto va un poco de la mano con la forma como se capitalizan y se desarrollan los proyectos en Estados Unidos, ¿no? Es como un común denominador de las empresas de desarrollo inmobiliario, ¿no? Realmente empiezas con el capital stack, es decir, la capitalización del proyecto. Esa capitalización de los proyectos aquí está formada básicamente por deuda y por capital o equity patrimonial, ¿no? Capital patrimonial. El deuda o construcción, deuda para construir, suele estar en el 60-65% de los gastos totales. Es decir, si tú tienes un proyecto de alrededor de 100 millones de dólares, que es el sweet spot de nosotros, 150 millones de dólares, entonces necesitas alrededor del 60-65% es deuda o préstamo de construcción, y el resto es capital propio. Entonces, ese capital propio lo dividimos en 2. Alrededor de 70% son socios limitados en posición preferente, y el 30% es capital propio de la familia de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hay un proyecto, arrancamos nosotros con nuestro capital
compramos el terreno, montamos todo lo que es arquitectura, proyectos, desarrollos, legal, etc. Y cuando ya estamos seguros de que el proyecto tiene un futuro, entonces salimos a la calle internacionalmente, local, dentro de los Estados Unidos, a buscar socios limitados. Por ejemplo, ahora mismo tenemos 2 proyectos que son de $150 millones cada uno, gasto total, y entonces la parte patrimonial es alrededor de $35 millones en socios limitados y $15 millones socio común, ¿no? El general partner, que se llama aquí, ¿no? Esto que estamos ofreciendo ahora tú y yo, a través de tantas personas, que veo un montón de gente, supongo que todas de México, se trata de salir a buscar socios limitados, ¿no? Son personas, familias, también institucionales, que simplemente entran a nivel del proyecto, tomando acciones así se hace en Estados Unidos, ¿no? Ellos participan con capital y a cambio uno emite acciones preferentes de la empresa que es la dueña de todos los activos, del proyecto, etc. Y esas acciones están colateralizadas por la empresa. Y entonces sales y buscas pues $35 millones, un cupón de $35 millones, con un interés fijo mínimo, suele ser según el mercado. Ahora el anterior era de 7, el nuevo que sacamos en mayo, lo vamos a sacar en mayo este año, pues del 8%, y suelen ser un ciclo de 4 o 5 años. Es decir, resumiendo tu pregunta, pues básicamente ofrecemos una inversión en un proyecto a nivel de desarrollador, en donde los inversionistas entran tomando acciones preferentes con un cupón fijo anual y una repartición a la salida. Al final, cuando ven atrás estos 4 o 5 años, pues ganan entre un 10-15% por año. Ahora que estuve en Gainesville con ustedes, Arturo, me llamó mucho la atención, e inclusive hablamos tú y yo un poquito, ¿por qué decidiste invertir en student housing, ¿no? ¿Qué es la vivienda para estudiantes? Porque sé que Gainesville pues tiene una universidad que tiene 57,000 estudiantes, pero ¿por qué la vivienda estudiantil? ¿Qué es lo que te atrajo a esa inversión? Claro, es decir, yo creo que la pandemia nos marcó un poco, quizás a todos nosotros, un antes y un después, ¿no? Quizás lo que pasó con mi empresa y conmigo mismo es que la pandemia me enseñó que el negocio de estudiantes es resiliente a problemas macroeconómicos, ¿no? Es decir, aquí en Estados Unidos, pues las universidades son muy importantes, ¿no? Dentro de la vida cotidiana de las familias, de cada una de las familias. Todo el mundo manda a sus hijos a estudiar fuera, y por lo general los hijos estudian fuera, lo más lejos que puedan de la casa donde está el padre, ¿no? Así es. Entonces cada universidad, cada campo universitario está rodeado por residencias estudiantiles, apartamentos que se alquilan por habitación. Y si analizas el completo de los Estados Unidos, todas las universidades importantes, esto sea solo en universidades importantes, te das cuenta de que el 100% de estos apartamentos que están cerca del campus, esa es la clave, están cerca del campus, de la entrada al campus, están 100% ocupados. Y no solo que están 100% ocupados, sino que si es un proyecto nuevo y en desarrollo, en el momento en que abres la puerta, abres con el 100% ocupación. Cuando tú construyes para alquilar, pues eso es importante, ¿no? Que tú tengas un mercado latente, seguro, que te va a llenar el edificio. Eso por un lado. Y después por el otro lado, lo más bonito es que el edificio completo, al estar 100% ocupado,
se mueve en la misma fecha. Es decir, porque la fecha o el calendario del renta, ¿no?, de los contratos de renta van de la mano de las clases, ¿no? Entonces, las clases empiezan en el verano y terminan en el verano. Son unos 10 meses de 10 meses y medio de clase. Entonces, el edificio, cuando lo ves, es un flujo de caja súper constante que nunca cambia, porque empiezas en agosto y terminas en mayo con el 100% de ocupación. Después tampoco tienes impagos, vacancies o impagos, tampoco tienes, porque los estudiantes, muchos aquí en los Estados Unidos, muchos tienen becas, tienen ayudas económicas, créditos, claro, ¿no? Entonces, en realidad, cada contrato de alquiler, aunque es un estudiante, está respaldado por el banco que le da el préstamo al niño, o está respaldado por los padres, o está respaldado por el mismo el Estado o alguna institución pública que da los préstamos, ¿eh? Entonces, impago cero, ocupación 100%, y por último, no alquilas, es decir, es como cada llave de un apartamento es una habitación. Entonces, en lugar de alquilar el apartamento completo, tú alquilas por habitación. Entonces se hacen apartamentos o departamentos, como se dice en México, de 4 o 5 habitaciones, en donde cada habitación es un contrato de alquiler totalmente independiente. Entonces maximizas el espacio, maximizas los pies cuadrados. Y por último, perdóname que para mí es todo un tema interesantísimo. Por último, digamos, estos departamentos son sencillos. No tienes que hacer un condominio de lujo, ¿no? Aquí los costes de construcción son bajos, porque lo que te importa es nada más hacer acabados que aguanten el uso, ¿no? claro. Entonces, la verdad que es un negocio, es muy interesante. Para alguien que está muy consciente, mi objetivo a esta altura de la vida no es ganar mucho dinero, sino no perderlo. Entonces mi búsqueda es en negocios en donde gane, pero seguro, que no vaya a perder los fondos, ¿no? Entonces, bueno, he encontrado que este hueco del student housing cumple con esos requisitos. Lo difícil es entrar. Y aquí te dejo para que sigas con las preguntas. Lo difícil es entrar porque necesitas estar cerca del campus. Es como decir, o sea, búscame una casa en la playa. Claro, cuando te digo una casa en la playa, tiene que ser en la arena. Y si ves las playas, están todas ya construidas, no hay casas en la playa, ¿ves? Entonces, en student housing pasa lo mismo, ¿no? Búscame un edificio para construir, tumbar o construir lo que sea, pues no hay. Son oportunidades muy difíciles de conseguir y es un tema, ahí es donde está el negocio, la entrada. Muy bien. Pues le vamos a pedir a nuestros oyentes que si tienen preguntas, por favor, el chat. Con todo gusto les contestamos la pregunta que tengan. Ahora quiero hacerte otra pregunta, Arturo. Esa es una opción. La otra opción es, tengo entendido que Buy Capital también hace condominios de lujo. ¿Qué es ahí la oportunidad de inversión y cómo funciona como real estate agent? Yo sé cómo funciona la venta, sin embargo quiero que nos cuentes tú los condominios de lujo que están haciendo, porque sé que tienen unos penthouses también allí que están muy bonitos, ¿no? Porque ya los fui a ver. Sí. Fui a ver el modelo, sí. Claro, ahí, es decir, existe antes de la pandemia, se puede decir que, sobre todo en el sur de la Florida, si estás en el área de desarrollo inmobiliario, pues es sinónimo de hacer condominios, ¿no? Departamentos en condominios, es lo que hacemos, ¿no? Entonces, el proyecto que me hablas no deja de ser un student housing, ¿ves? Es decir, yo logré comprar
una parcela enorme, enorme para lo densa que es la ciudad. Claro. Es la Universidad de la Florida, o sea, es la ciudad, esta ciudad se llama Gainesville, si estamos hablando de Archer, entonces esta ciudad se llama Gainesville, está como 1 hora de Orlando, y es un campus universitario, es el campus universitario más importante del estado de la Florida, es de la Universidad de la Florida, de hecho, ¿no? Es la universidad más grande del estado de la Florida, y entonces, por cosas de la vida y de la pandemia, logré comprar una parcela muy grande y muy bien ubicada. Entonces, como era tan grande, hice el Student Housing, que es el negocio en donde estamos, pero además dentro del mismo terreno, pues dedicamos una zona para hacer un condominio, departamentos en condominio para poder vender también, ¿no? Darle la posibilidad de que gente como la que nos escucha pues simplemente pueda comprarse un departamento y alquilarlo, ¿no? Y hacer la misma estrategia que nosotros hacemos con todo un edificio, pues que ellos lo puedan hacer departamento por departamento, ¿no? Y tengo entendido que ahí también tienes un área comercial, ¿verdad? Exacto, entonces estamos hablando de un proyecto enorme, son más de 700 habitaciones, son $160 millones de construcción, hay 4 edificios, 2 de ellos son para estudiantes que nos quedamos nosotros para alquilar a estudiantes habitación por habitación, donde pueden invertir con un cupo fijo, ¿no? Y hay otro edificio en donde pueden comprar un condominio. Entonces, dentro de este proyecto hay 3 modalidades de inversión. Tú puedes invertir simplemente como si fuese un CD, lo que llamamos aquí, ¿no? Una cuenta de ahorro, por decirte de alguna manera, en donde yo te doy acciones del proyecto completo, se paga un 7% fijo anual, ¿sí? Y dentro de 3 años, que es cuando va a terminar el proyecto, pues repartimos las ganancias y puede subir ese 7% anual a un 12%, etcétera. Cuando ves atrás. Y tengo entendido, Arturo, que en ese proyecto también hay una posibilidad del programa EB5, ¿no? Que es que puede un inversionista invertir y también obtener la green card, o sea, la permanencia, ¿no? Correcto. Dentro del mismo principio de invertir adquiriendo acciones patrimoniales de la empresa desarrolladora, que las cuales llevan un interés mínimo anual y una repartición de ganancias al final, si el inversionista quiere. Dentro de esa misma estructura, nosotros hemos guindado, por decirlo de una manera, no sé cómo se dirá en mexicano, nosotros hemos incluido una opción de pedir la residencia permanente o la green card, ¿no? Entonces ahora tú puedes acercarte a 2 públicos, ¿no? Uno, que simplemente lo que quiere es una diversificación de capital, mandarlo afuera en dólares, un interés fijo, una ganancia, un proyecto real estate colateralizado sobre los activos. El otro, que es este mismo, pero va a ganar menos, porque hay unos gastos ahí involucrados con toda la gestión de las visas y del EB5 y de todo esto que es súper complicado, hay que lidiar con el gobierno, entonces hay unos gastos importantes. En lugar de ganar un 7%, gana un 4.9%, no está mal, pero te llevas la residencia permanente para toda la familia, ¿no? Es el mismo concepto, adquisición de acciones, mismo proyecto, pero es otro canal dentro de la misma estructura. Entonces te llevas un 4.9 con la residencia permanente. Y la última es, si quieres, bueno, te compras un departamento y lo pones en alquiler, no hay restricciones de renta, hay gestión de llaves, es una zona donde el alquiler supera, la demanda por alquiler supera la oferta. Entonces, bueno, hay 3. Se trata ya de estos proyectos sé porque acabo de estar allí, que ya están andando, ya está la construcción empezando, ya están los departamentos modelos. Ahora, cuéntame, creo que ahorita estás por empezar otro proyecto, ¿no?
Claro, que claro. también va a ser que siempre nos interesa a los inversionistas entrar al principio porque la plusvalía pues es mucho más grande. Cuéntanos un Claro. poquito de ese proyecto. Claro, claro. El de la Universidad de la Florida, pues ya estamos en la etapa final de capitalización. Entonces es ideal para una persona que ponga seguridad por encima de rendimiento, ¿no? Porque ya la curva de riesgo, pues está, se puede decir, superada. Financieramente ya pasó break-even, ya tiene los permisos de construcción, ya arrancamos la construcción y quedan solo 3 años. Entonces, lo siguiente es todas las nuevas adquisiciones que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora ya pisamos otro terreno, también de Student House. Bueno, mira, lo tienes ahí en la pantalla. Sí, Sweetwater Place, ¿no? Sí. Exacto, ese es el de abajo. El de arriba, Archer Place, es el de la Universidad de la Florida. Y el de abajo, Sweetwater, se llama Sweetwater porque está en la ciudad de Sweetwater. Sweetwater es el sur de la Florida, es Miami. Ahí eso está a 15 minutos del downtown de Miami. Y está frente al campus universitario más grande del sur de la Florida. O sea, Archer está en el más grande de toda la Florida y Sweetwater está enfrente de la entrada del campus más grande del sur de la Florida, Florida International University, ¿no? Bueno, y esa es una torre, mira, ahí se ve el dibujo, una torre enorme. Sí, y creo que tenemos, no, ese es ahí es donde, a donde viene. Ese está en preconstrucción, o sea, todavía estamos en la zona de planificación, estamos todavía en el trabajo con la ciudad para obtener los permisos de obra, etcétera. Entonces, ahí, como digámoslo así, de alguna manera, ya el suelo está comprado. De hecho, ya está casi capitalizado. Mucho dinero viene de México, Teresa. Tengo que decirte que de ahí, como el 80% de los fondos es mexicanos. Muy agradecido con México. Siempre hemos tenido mexicanos en todos nuestros proyectos. Pero en este especial, no sé qué pasó, salimos en México y en 2 semanas hicimos un par de llamadas y el dinero nos llegó así a patadas, ¿no? Bueno, por decirlo vulgarmente, ¿no? Pero sí, ahí hay fondos mexicanos, ahí entra esa etapa inicial, se llama capital semilla. El inversionista no acumula un interés fijo, sino lo que acumula es un reparto de ganancias mayor, un porcentaje. Exacto. Entonces, esto es obvio porque no, es más riesgoso, tienes que confiar mucho en el developer, en este caso en mí, ¿no? Mientras que en Archer es más, ya está toda la tarea hecha, ya está capitalizado, lo que queda es muy poco, entonces es más tema de proyecto, etcétera. Abajo es más un desarrollo desde cero y ahí, claro, hay un due diligence detrás importantísimo, ¿no? Es repetir lo que siempre venimos haciendo. El de Sweetwater, ahí el inversionista sale al final, son 5 años de hold period, son 5 años, y te ganas alrededor del 2.5 veces lo que pone. Es decir, tú pones bueno, y el cupón es $1 millón, no nada por debajo de $1 millón, abajo claro. El cupón, la inversión mínima es de $1 millón y sales con 2.5 veces en 5 años, ¿no? Mientras que arriba el cupón mínimo son 250,000. Ahora, quería mencionar eso y regresarme tantito a los condominios de lujo, ¿no? Ay, perdón, sí. Para alquilar, los condominios para alquilar. Una de las cosas que vemos aquí es de que pueden empezar con una inversión de $250,000, ¿es correcto? Hasta menos en realidad, Teresa, porque fíjate, esto está hecho, el Archer, ¿no? Que es el proyecto que ya está avanzado, ya está en construcción. Archer está en todo el frente del campus, ¿no?
pero además está en el sur del campus, que es donde está el campus médico. La Universidad de la Florida tiene el mayor campus médico de todo el estado de la Florida, es donde uno va a estudiar. Hay 5 hospitales enormes. Es decir, inclusive si tú vives en Orlando y te pasa algo serio, te vas a la ciudad de Gainesville a que te atiendan, ¿no? Porque son los mejores hospitales de research, de investigación, temas de cáncer, temas complicados, son los mejores que hay en el centro norte de la Florida, ¿no? Y entonces el aprovechamiento de esa ubicación cerca del campus médico y cerca del campus universitario como tal, nosotros estos condominios los hicimos sin restricción de renta. Es decir, tú puedes hacer una renta anual por habitación, para estudiante, por ejemplo, puedes hacer una renta diaria, semanal, trimestral, como usted la gana. No hay ninguna restricción. Y entonces esto sirve mucho. Entonces puedes rentarlo como Airbnb. Puedes rentarlo como... Y claro, hay un gestor de llaves, ¿no? Si quieres, lo alquilas tú y lo gestionas tú, o pones a alguien que te lo haga, ¿no? Nosotros tenemos los acuerdos con los gestores. Pero es muy interesante porque esta ciudad se beneficia de, bueno, lamentablemente de los pacientes que tienen que ir a este hospital. Claro. Por ejemplo, tienen que hacer tratamientos de cáncer, por decirte algo, ¿no? Entonces ellos van, pero no puedes estar yendo y viniendo. De repente tienes que permanecer 1 mes o 2 meses o 3 meses, ¿no? Y entonces son rentas periódicas que, obvio, cuestan más que una renta anual. Claro. Entonces los ingresos son como los de Miami, ¿no? Pero la gran diferencia para un inversionista, que seguro que hay muchos en este webinar, y lo van a entender, tú cuando compras para alquilar un departamento, es muy importante el precio de entrada, ¿no? Si el precio de entrada es muy alto, pues entonces las rentas tienen que ser altísimas para que los números te den. Aquí lo interesante es que la ciudad permite, por la escasez de oferta que hay, oferta decente, nueva, actualizada, ¿no? Permite que el nivel de renta sea tan elevado como en Tampa, Miami, en una ciudad más urbana que Gainesville, ¿no? Y sin embargo los costes son más bajos porque el suelo es más económico, etcétera, compramos bien. Entonces un departamento como este, por ejemplo en Tampa o en Miami, pues costaría 800 y tantos mil, 900 mil, y aquí pues están en los 550, 600, ¿no? Y además de eso, lo que me preguntabas al principio, si cuánto necesitas, no, como estamos en construcción, necesitas el 30%. O sea, si el departamento cuesta 600 mil, o hay de 450 mil que son de una habitación, entonces necesitas el 30%. Ya con 120 mil, 150 mil, te compras un departamento que después a la entrega lo hipotecas, o sea, cuando ya está listo, completa con hipoteca, lo pones en alquiler y ahí pues ya es tuyo, ¿no? Y inclusive hoy tuve una reunión con una hipotecario de Estados Unidos y me decía que hay mucho financiamiento hoy en día con un 20-30% de enganche, y te pueden financiar inclusive un condominio, ¿no? Sí. Hay hipotecas que te pueden dar en Estados Unidos poniendo 20 o el 30%. Sí. Digamos que para extranjeros el nivel es del 60-70%, ¿no? Como es un proyecto nuevo, entonces ya nosotros armamos lo que es el crédito hipotecario, ¿eh? Así es. Cuando vamos a la entrega ya está el lender, el financiero, ya está alineado, ya está el seguro, ya está esto, lo único que tienes que hacer es firmar aquí, papá, y listo, ¿no? Sí, ya eso está todo listo para extranjeros, locales, da exactamente igual, ¿no? Y lo bueno es, pienso yo, que es lo bueno, por lo menos en el caso mío personal, a mí me interesa mucho, que hoy por hoy, bueno, ya lo sabemos, venimos de una época inflacionaria en Estados Unidos, por lo menos, donde las tasas de interés hoy están altas, pero como aquí la entrega es dentro de 2 años,
entonces las tasas de intereses bajarán, esperamos todo, y yo creo que será así, pues bajarán a niveles razonables, ¿no? Así es. Nos regresamos un tantito porque estábamos viendo los proyectos de capital proveniente del EB5. ¿Es más bajo el porcentaje en relación al capital total? ¿Es correcto? Sí, es decir, para poder hacer un EB5, exacto, esto de invertir para conseguir la residencia permanente o la Green Card, aunque Trump ayer o el otro día hizo un comentario ahí un poquito extraño en las redes sociales, ¿no? Pero en realidad el programa es una ley de gobierno. Así es. El Congreso. Es más, es un programa que tiene 30 años. Sí. Y tengo entendido que esta ley ahorita tiene hasta un par de años todavía para, o sea, es una oportunidad ahorita de invertir poco, con bajo riesgo, porque en el futuro puede cambiar eso y no sabemos, ¿no? Sin embargo, la inversión ya está asegurada. Entonces, tenemos una pregunta, Arturo, de nuestra audiencia, y dice, ¿cuándo se entregan los preconstrucción? Bueno, estamos en construcción ya arrancamos obra y quedan 2 años de construcción. Quedan 2 años, entonces hacia finales del 27, mediados del 27, por el verano del 27. Ok. ¿Y el proyecto de Sweetwater, a cuánto están proyectando ese proyecto? 5 años de construcción. Ahí creo que hay otra pregunta importante. Sí. Dice, ¿cómo puedo obtener algún tipo de referencia de la legitimidad de la inversión? Claro. Es decir, que mi dinero está siendo realmente invertido en el proyecto. Claro. Es muy buena pregunta, ¿no? Sí, que nos las hacen casi todos los días. Todos los días. Y fíjate, es algo que yo me siento muy afín con este tipo de preguntas porque yo también soy inversionista al final y al cabo, ¿no? Todas estas cosas que uno hace, pues necesita de capital propio, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un due diligence, ¿no? Hay que saber, no se trata de aquí de confiar y porque uno esté hablando en un webinar, pues de eso no se trata, ¿no? Nosotros somos una empresa, digamos, en Estados Unidos es de alguna manera sencillo, ¿no? Es decir, tenemos a la persona que está interesada, tenemos una carpeta que se llama Due Diligence, ¿no? En donde él puede ver los registros de empresa, puede ver el contrato de inversión, puede ver los taxes, puede ver, es decir, hay todo un pack que nosotros entregamos como para demostrar de que está todo registrado. Eso por un lado, ¿no? Eso es como me llena de documentos y no entiendo nada. Muchos me dicen, sí, pero aquí hay cientos de páginas y no entiendo nada, ¿no? Yo creo que la paz mental que tratamos de transmitir a los inversionistas es que todo esto está auditado por un auditor extranjero. O sea, un auditor externo a nosotros que no tiene nada que ver con nuestra empresa, precisamente porque estamos involucrados en el programa de EB5, el tema de las Green Card y de las visas. Como estamos metidos con el gobierno, literalmente estamos trabajando para el gobierno y con el gobierno, entregando residencia permanente extranjero, pues entonces tenemos que hacer un compliance como si fuéramos un banco. Necesitamos auditor extranjero, necesitamos hacer reportes a inmigración, tenemos que tener estos contratos de inversión registrados con aquí se llama la SEC, el Security Exchange Commission. Así es. Será ahí el Ministerio de Hacienda, quizás en México. Entonces es un tema muy serio en donde podemos dar reportes. Es más, si te vas a la página web de Buy Capital, vas a ver que dice Investor Login. Cuando tú inviertes, ahí te damos una clave de usuario y un número de usuario y tú entras y trimestralmente estamos obligados, como si fuéramos Apple, estamos obligados a listar avances de obra, fotos de la obra, los balances, los estados de cuenta, las ventas,
todas las ventas que hacemos, todos los capitales que levantamos, todo público. Entonces trato de y pues toda la trayectoria que tienen de diferentes. Sí. Ahorita estamos viendo aquí, estuvieron en estuvieron en Nueva York, estuvieron en Miami Beach, ¿no? Y si ven nuestros oyentes, pues el capital total es muy mínimo a comparación a la inversión extranjera, ¿no? Como dijiste al principio, tu propia empresa invierte el 30%. Entonces, pues no vas a arriesgar tu propio capital, ¿no? Entonces, es que fíjate que cuando uno ya tiene, después de tantos años, uno tiene una lista de los inversionistas que uno conoce y que están acostumbrados y le hemos devuelto el capital, las ganancias, entonces siempre te están preguntando, ¿no? Cada vez que tenemos algo nuevo, yo los llamo y a pesar de que nos conocen, la primera pregunta, ¿y tú cuánto pusiste? Entonces, si yo le digo, yo no he puesto nada, pues bueno, llámame cuando hayas puesto. Entonces, el primero es uno, empieza por delante y después que te siguen todos los demás, ¿no? Así es. Sí, aquí, pero Teresa, por experiencia te digo de que muchas veces el pasado es muy bonito, pero la gente se preocupa mucho y es correcto, hay que preocuparse por quién es ¿no? Y los papeles estarán bien. Sobre todo los extranjeros, hay una diferencia de cómo se hacen las cosas en México y cómo se hacen en Estados Unidos, la forma de los contratos. Es difícil transmitir esa confianza, ¿no? Pero la respuesta que nosotros damos es tratar de abrir todos los libros y hacer corporativos, profesionales, muy externos, muy corporativos, muy totalmente transparentes, ¿no? Las cuentas, los balances, las ventas, está todo auditado. Además está auditado por una empresa que se llama Baker Tilly, que es como Accenture o Pricewaterhouse, es el tercero en los Estados Unidos. Gastamos mucho dinero. Y tengo entendido que también tienes firmas de abogados en la Florida que trabajan con firmas de abogados en la Ciudad de México, ¿no? Y que toda la información es totalmente confidencial, inclusive la primera entrevista es con los abogados para que esa confidencialidad se pueda mantener, ¿no? Exacto, hay un tema que es muy difícil, de nuevo, transmitir ese grado de confianza porque yo he aprendido con los años de que esto se trata de, el primer objetivo de cada uno de los que nos escucha es no perder el dinero que tanto trabajo ha costado, no importa lo que tengas, ¿no? Sí, uno trata con personas que... A nadie nos lo regalan, ¿no? Sí, todos lo ganamos. Tú puedes tener en tu balance $100 millones y después tienes otro que tiene $1 millón, pero es que es mucho dinero para los dos, ¿no? Entonces, al final y al cabo se trata de esa confianza y nosotros trabajamos con un despacho de abogados de toda la vida, desde que yo empecé, que cuando empecé, humildemente, no me quería ni siquiera tomar como cuenta porque no ¿sabes? Era quién es ¿no? Se llama Greenberg Traurig. Greenberg está en Ciudad de México, ahí en toda la Plaza del Indio, al lado de donde estaba el consulado americano, en la Plaza del Indio en Reforma, ¿no? Greenberg es uno de los despachos más grandes e importantes de los Estados Unidos. Solamente hacen de estas empresas muy corporativas que nada más se dedican a fusiones, adquisiciones, cuestiones patrimoniales, corporativas, ¿no? Y entonces, bueno, hemos crecido con ellos, ahora nos tratan bien, muy caro, pero muy corporativo, ¿no? Entonces hay que portarse bien también, están todo el tiempo, aquí en Estados Unidos hay mucho de esto de la letra pequeña, ¿no? Hay que cuidarse mucho de la letra pequeña, no cometer errores. Entonces es importante tener un despacho de abogados detrás como ellos, porque hacen que uno siga la ley, ¿no? Las leyes cambian, los compliance cambian. Por ejemplo, para transmitir más transparencia, nosotros desde lo que es del punto de vista administrativo, tenemos in-house, dentro de la oficina, nada más la persona de administración como tal, ¿no? Recursos humanos, temas internos,
Pero después inclusive los asientos contables lo hace una empresa externa. Nosotros no hacemos asientos contables internos. Entonces ya ahí tienes un grado de seguridad porque no es una empleada, ¿no? Es un asiento contable hecho por una empresa externa que está auditada, ¿no? Y está bajo sus licencias y tal. Después los taxes lo hace otra empresa más. Entonces el de los taxes le pide al contable, o sea, el de los taxes le pide al que hace los asientos. Y después hay un auditor. Entonces, coño, hay 3 grados de revisión y después están los abogados, ¿no? Entonces, todo esto cuesta un montón de trabajo y de paciencia y de haberlo construido durante años. Todo, sí. Y por eso la gente confía en uno, sí. Muy bien. Pues tendremos alguna otra pregunta, algo adicional que quisieran saber de lo que nos acaba de hablar Arturo. Es muy interesante, creo que hablamos un poco nada más del tema del programa de las visas, pero es muy interesante para todas aquellas personas que nos escuchan y quizás se plantean el tener una residencia permanente, ¿no? Es importante entender de que hay muchos tipos de visas, ¿no? Pero solamente hay una que es la inmigratoria, ¿no? La que se transforma en ciudadanía. Esa es la famosa Green Card, ¿no? Y entonces este programa es interesante porque este programa te permite a ti y a toda tu familia, inclusive los hijos menores de 21 años, hacer una inversión en, por ejemplo, estos proyectos y después conseguir sin hacer nada, de una forma pasiva, la residencia permanente, ¿no? Y no es un gasto, es una inversión. Entonces, en lugar de ganarte el 7%, te estás ganando el 4.9%, pero sales con la residencia permanente para toda la familia. Eso te ayuda, por ejemplo, hay muchos mexicanos que yo he visto en este perfil de gente que nos movemos, que tienen seguros americanos. De repente viven en Ciudad de México y se van a Houston, ¿no? Hacerse cirugías, operaciones y tal, y tienen seguros internacionales. Bueno, con la residencia permanente pues ya no necesitas nada de eso. Tienes el seguro, tienes el Medicare, no hay, en Estados Unidos eso lo hizo Obama y creo que fue una de las mejores cosas que hizo, el que tú puedas conseguir un seguro de vida, un seguro de salud, no necesitas ningún historial médico, ¿no? Un precedente médico. Eres asegurable siempre. Podrás tener 75 años de edad y cáncer, igual te asegura, ¿no? Entonces, algo impresionante. Solo por eso tengo clientes que lo han hecho. Arturo, hay una pregunta aquí, dice, ¿qué riesgo, ven algún riesgo con la EB5 con Trump? Sí. Mira, si me hubieran hecho esta pregunta la semana pasada, yo solía decir, porque me la hacían, yo suelo decir, la verdad que Trump, del gobierno anterior, ¿no? Él construía con EB5. Él hizo proyectos en Nueva York donde incorporó capital EB5, que por cierto la mayoría de ese dinero viene de China, ¿no? Curiosamente. Es decir, tomó inversionistas chinos para hacer sus proyectos en Nueva York, vía EB5, ¿no? Y durante todo el gobierno pasado no hubo ningún problema, porque además yo creo que ese programa le encanta a él, porque es dinero de extranjeros que viene a generar empleo para americanos. Entonces el concepto básico que él tiene de America First, ¿no? Tráeme todo el dinero que tú quieras, pero eso sí, vamos a usar empleados americanos para construir lo que tú quieras. Entonces va muy de la mano de Trump. Sin embargo, bueno, esta semana salió diciendo que lo va a subir a $5 millones, ¿no? Así es. Es una locura, ¿no? Estamos en 800,000 y está más que suficiente. Él dice que lo quiere subir a 5 millones. Entonces, en realidad, esto ha generado una conmoción ahora interna.
y la única verdad que existe que da exactamente igual lo que opine Trump o lo que quiera hacer Trump. El programa es una ley, es una ley o sea, es un programa federal del gobierno americano gestionado por el Congreso americano a través de la Agencia de Inmigración, USCIS, ¿no? Y esta ley dura hasta septiembre 2027. Se vence en septiembre del año 2027. Entonces, hasta ese día, para poder tumbarla, necesitas 2/3 de los votos, cosa que es imposible de conseguir, ¿no? No tiene el 2/3 en el Congreso. Los demócratas la pasaron y la repasaron otra vez, y los republicanos también. Fue un tema tripartito en el 2022. Por lo tanto, EB5 sabemos que como está hoy se va a quedar hasta el septiembre de 2027. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. Él está hablando de hacer y subir esto a $5 millones, ¿no? Y esa es la cuarta pregunta que viene ahorita, es ¿cuánto es el capital que se requiere? ¿Sí? Y a ver, ¿cuánto es el capital que se requiere para invertir y obtener la EB5 y qué requisitos se deben de cubrir? Claro, entonces necesita alrededor de $900,000 porque tienes que invertir $800,000 para la compra de las acciones del proyecto donde vas a invertir, ¿no? Y después hay unos gastos asociados como gastos de gestión, como decía al principio, hay todo un compliance legal súper impresionante. Al final necesitas como unos $100,000 de gasto. Entonces son 800 más 100, como unos $900,000, ¿no? Esto no es un gasto, es una inversión que producen, por lo menos en el proyecto mío, cada proyecto es distinto, pues nosotros pagamos el 4.9% por ese dinero y hay ganancias adicionales a la salida. Al final ganas como un 7 por ahí en EB5. Y a la salida te regresan tus $800,000. Claro, 3 años. En unos 3 años te regresan los $800,000 y consigues la residencia permanente, la green card, sin hacer absolutamente nada. Todo lo haces desde México. Hay un montón de papeles. Tienes que una de las preguntas, ¿cuál es el requisito? Bueno, el requisito es que tengas el dinero y que lo puedas demostrar. ¿De dónde vino? Que eso a veces, ahí hay una línea fina que se puede complicar, ¿no? Entonces, demostrar de dónde viene, pues demostrarlo contablemente, ¿no? Hay que retroceder en el tiempo. Si por ejemplo, viene de una herencia, pues hay que demostrar los papeles de la herencia. Si viene de la venta de una propiedad, pues hay que poner cuánto la vendiste, los contratos de venta, dónde se movió el dinero y cómo la compraste. Entonces hay que retroceder como unos 7 años, contablemente 7, 8 años, y hacer ese seguimiento del dinero solamente del capital que has invertido. Tú puedes tener menos o más, eso da exactamente igual, pero el capital que inviertas es lo que importa, ¿no? Y hay otra cosa importante ahí que siempre me preguntan, no está en la pregunta, pero yo lo digo. Esos $800,000 se pueden hacer, por lo general todo el mundo los invierte todo de una vez. Te digo, el 90% de las personas lo invierten todo de una vez, pero hay un pequeño porcentaje que si tú puedes demostrar que no estás 100% líquido, esa es la única condición. Si no estás 100% líquido, pero tienes los assets, puedes hacer contribuciones de capitales parciales. Es decir, por ejemplo, imagínate un caso en donde yo tengo $400,000 que vienen de mis ahorros y después tengo $400,000 que lo voy a poner de la venta de un departamento que tengo, no sé, en Monterrey, ¿no? Por decirte algo. Entonces, bueno, cuando lo venda, lo invierto. Esa es la condición. Pero a inmigración, tú le muestras de dónde vino los 400 cash y cómo compraste el departamento y que ya lo estás vendiendo, ¿no? Entonces se pueden hacer contribuciones parciales, no tienes que tener los $800,000 líquidos, pero tienes que poderlos invertir en un periodo de 9 meses, algo así. Y también tengo entendido que pueden
que pueden donarte ese dinero, ¿no? Te lo pueden, claro, claro. ¿no? Hay mucho, y sobre todo en México se da un montón, ¿no? En México se dan dos casos, ¿no? O tres, el tercero menos. En realidad, el mayor interés, hay muchísimas familias mexicanas que mandan a sus hijos a estudiar a los Estados Unidos, ¿no? Y entonces una vez que están aquí en los Estados Unidos, bueno, quieren adquirir cierta experiencia profesional, trabajar, etcétera, ¿no? Ya eso que se hacía antes, que el camino de quedarse aquí estudiando, pues ya no se puede. Es casi una tarea imposible, porque tú empiezas con tu visa de estudiante internacional, después pasas a una empresa que te tiene que sponsorizar y después esta misma empresa te convierte en green card, ¿no? Para pasar de hoy, en el pasado era una cosa, pero hoy, para pasar de estudiante internacional a una empresa que te sponsorice, es una tarea, se puede decir que imposible, porque hay un cupo máximo de visas que puedes utilizar como sponsor, se llama H1B, y entonces esas visas se hace por lotería. A finales de marzo, el último día de marzo, el gobierno pone, por ejemplo, hay 800,000 empresas que inscribieron 800,000 candidatos que quieren sponsorizar, pero nada más hay 60,000 visas. Entonces van a una lotería y el porcentaje de éxito es como un 10-15%. Entonces, muchos de las familias mexicanas, pues lo que dicen es, hago el EB5 a mi hijo y ya él consigue y se queda allá, estudia como gringo, estudia como residente y pues se queda. El otro es la familia que dice, voy a hacer un plan B, ¿no? Es decir, yo estoy de lo más feliz en México, tengo mis trabajos en México, tengo mucha actividad en México, pero nunca se sabe, quiero tener un plan B, ¿no? A donde me gusta Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, un buen plan B con una visa americana que después se transforma en ciudadanía, pues no está mal, ¿no? Muchos hacen eso también, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues Arturo, creo que ya se nos terminó el tiempo. Sí. Aquí acabamos de poner con el QR, puedes entrar a nuestra página, nuestro teléfono está a mano izquierda, nuestro correo en medio. Si quieres más información, con todo gusto te la proporcionamos, y pues queremos darle las gracias a todas las personas que participaron en este webinar. Arturo, ¿algo más que quieras decirnos? Sí, si quieres, estamos en México con una oficina, ¿no, Teresa? De la oficina. Así es. ¿No? Ciudad de México, no sé. Ahí estamos en el edificio Cuadrata, en Constituyentes y Reforma. Con todo gusto los atendemos. Nuevamente, aquí está nuestra información. Hacemos la cita y con todo gusto los podemos atender personalmente, para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Yo creo que, bueno, los esperamos por este lado. Y bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Arturo Benti, Teresa Anderson. Gusto en estar con ustedes esta tarde. Y bueno, vamos a seguir con los webinars para darles más información. Sin embargo, no te quedes con ninguna duda, toda pregunta es válida, y te volvemos a decir, aquí está nuestra información, entonces con mucho gusto te atenderemos personalmente. Muchas gracias, que tengan bonita tarde y bueno, a disfrutar el fin de semana. Gracias, Teresa. Bye bye. Adiós.